Perú cumple un año desde el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. La actual presidenta, Dina Boluarte, llega a este aniversario con un gran despliegue de seguridad en el país, particularmente en Lima, la capital, acosada por varios escándalos de corrupción y con una popularidad del 8%. Boluarte sucedió al entonces presidente Castillo el 7 de diciembre del año pasado. Ella era entonces la vicepresidenta y tras la destitución de Castillo, por su intento de alterar el orden constitucional en el país, tomó el relevo como mandataria peruana. Boluarte llegó al poder con un país en llamas, protestas generalizadas y una inusual alteración del orden público. Para calmar las aguas, para calmar las tensiones sociales, anunció que convocaría elecciones cuando pudiera y se recuperara la tranquilidad en el país, pero sin renunciar a la mano dura. Ahora, consolidada en el poder y reconocida como mandataria legítima, Boluarte mantiene su intención de acabar el mandato, que termina en 2026, pero lo hace en un contexto de una cierta paz social y crisis económica que se traduce en el alza del desempleo y la caída de la producción. Además, la recesión ha coincidido con el aumento de la delincuencia. Un dato alarmante. Los delitos de extorsión en el país aumentaron un 50% entre enero y agosto pasados, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según las estadísticas oficiales. ¿Cómo llega Perú a este 7 de diciembre y cuán sólido es el futuro político de Dina Boluarte como presidenta? Diego Quispe es periodista político en el diario La República, en Perú. Ha venido cubriendo esta y otras historias relacionadas a la presidencia de Pedro Castillo y luego Dina Boluarte. Diego, gracias por tu tiempo. Bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo, y gracias por la invitación y la consideración, ¿no? Y quedo atento a las preguntas que me puedas hacer. No, te hemos querido invitar para que nos pongas un poquito de luz sobre la situación política en Perú. ¿Cómo llega el país a este 7 de diciembre? Bueno, en realidad el balance ha sido muy negativo, ¿no? Porque en realidad lo que se pensó en principio, porque Boluarte cuando llega al poder y arma su gabinete, ¿no? Se decía que iba a ser un gabinete más técnico y que por lo tanto ciertos parámetros de la gestión pública iban a poder mejorar, ¿no? En realidad eso no ha pasado, porque más o menos a los 2 meses de que Dina Boluarte había transcurrido su gobierno, sucede lo que es el fenómeno del Niño, o el famoso ciclón Yaku, perdón, y el manejo de la gestión pública para dirigir desastres naturales y prevenirlos ha sido muy deficiente. A esto hay que añadirle que durante varios meses, no solamente la República, sino diversos medios de comunicación, alertaron de que había un estancamiento en el crecimiento de la economía del país. Y muchos ya hablaban de recesión. Al ministro de Economía, Alex Contreras, le costó como 3 meses admitir que el Perú se encontraba en una recesión económica. Y en cuanto a materia de seguridad ciudadana, bueno, las cifras son lamentables. Según la propia Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, actualmente en el Perú 250.000 pequeñas y medianas empresas se encuentran expuestas a lo que son los delitos de extorsión o lo que se conoce en Perú como el famoso cobro de cupo. En ese contexto, Boluarte ha podido sobrevivir porque cuenta con una especie de alianza con cierto sector del Congreso de la República, lo cual le permite salir airosa. Hasta el momento, Boluarte no se ha enfrentado, por ejemplo, a diferencia de su antecesor Pedro Castillo, con una especie de moción de vacancia en la que ella tenga que asistir al hemiciclo del Congreso a responder por ciertos actos. Porque hay que recalcar de que Boluarte también afronta investigaciones fiscales. Una de ellas es, por ejemplo, por el fallecimiento de 49 personas, ¿no? En las protestas que hubo al inicio de su gobierno. Que dicho sea de paso, la fiscal de la Nación recién la ha denunciado constitucionalmente, pero con ciertas observaciones, porque todavía esta investigación no había tomado en cuenta una gran cantidad de testimonios. ¿Crees que es sólido con este contexto que nos ofreces el futuro político de Boluarte? Lo digo porque el periodo presidencial termina en 2026 y ella, si bien en un principio anunció que convocaría elecciones anticipadas, esa idea parece que se ha diluido tanto por parte del Congreso como por parte de la presidencia. Sí, en realidad a estas alturas hablar de un adelanto de elecciones creo que es de una especie de utopía. ¿Por qué?
y no solamente porque no exista voluntad, sino porque también no hay acuerdo político de parte de las agrupaciones. Por un lado, hay un sector de la izquierda que quiere sí o sí adelanto de elecciones, pero que vaya acompañado con un referéndum para convocar a una asamblea constituyente y cambiar la constitución. Por otro lado, hay otro sector que es del centro y la derecha, que quiere un adelanto de elecciones, pero que vaya acompañado de ciertas reformas políticas. El problema es que en el Perú nadie confía en las reformas políticas que puede impulsar el Congreso para que estas reformas se puedan plasmar en un proceso electoral. Actualmente en el Perú el Congreso tiene 6% de aprobación, entonces no hay esa garantía. Entonces, lo que hay en este momento es un gobierno que si bien tiene todas las de ganar y de quedarse hasta el año 2026, también es un gobierno débil, porque en toda esta coalición que hay entre Ejecutivo, Congreso de la República y también el Ministerio Público, con la gestión de la suspendida fiscal Patricia Benavides, la figura más prescindible en esta coalición es la presidenta de la República. ¿Y por qué? Porque es una presidenta que no tiene bancada. Está demostrado que en los últimos años los presidentes de la República en el Perú no han podido sobrevivir sin tener una bancada constituida y sólida. Pasó con PPK, pasó con Vizcarra y hoy por hoy Boluarte no tiene ninguna agrupación Ya. política la cual pueda sostenerse. Y eso que describiría un escenario muy oscuro para Boluarte, cuando lo vemos en su relación con el Congreso, parece que hay una cierta paz. Y tú decías antes que tiene una alianza no escrita con algunos sectores. ¿En qué se concreta esa alianza? Por ejemplo, tenemos el reciente indulto al señor Alberto Fujimori, ¿no? Que ha sido indultado porque evidentemente el gobierno de Boluarte tenía que indultarlo y tenía que desconocer lo que establecía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque era un hecho que si no indultaba a Alberto Fujimori, Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, iba a hacer lo mismo que hizo contra Pedro Pablo Kuczynski cuando se anuló el tema del indulto. Claro. Recordemos que en el 2018, luego de que PPK, Pedro Pablo Kuczynski, indulta a Fujimori y que luego se anula este indulto, Fuerza Popular presentó una serie de videos que acusaban al gobierno de Kuczynski con el objetivo de vacarlo. Entonces, es el mismo escenario que se presenta con Boluarte. Por eso digo que Boluarte se encuentra acorralada porque no tiene ninguna fuerza política en la cual pueda ampararse. El hecho de que ella sobreviva, esa sobrevivencia es una sobrevivencia dependiente de la voluntad y de las condiciones que le puedan Ya. imponer sus diputados en el Congreso. ¿Cómo avanza el proceso contra Pedro Castillo? Bueno, actualmente su abogado está buscando de que se anule su prisión preventiva, pero en realidad yo lo veo muy poco probable de que él pueda salir en libertad. Ahora, el factor Pedro Castillo ha restado, por así decirlo, a que estas movilizaciones no tengan eh, tanta unión, tanta coincidencia entre todos los sectores políticos que buscan de que Boluarte termine su mandato antes del 2026, porque aún hay un sector importante en la población que pide la libertad de Pedro Castillo. Y hay un sector también en la izquierda que desconoce de que Castillo el 7 de diciembre intentó hacer un golpe de Estado, ¿no? Y esto, a un año ya de haber sucedido ese intento de golpe de Estado, evidencia de que también hay una falta de autocrítica y de reflexión sobre lo que significa realmente respetar el sistema democrático en el país, ¿no? ¿Y eso aplica no solo a Castillo, sino a la clase política en general? Sí, en realidad, por supuesto, porque por un lado tenemos un sector de la izquierda que desconoce que Castillo haya intentado hacer un golpe de Estado, pero por otro lado tenemos un sector de la derecha que desconoce totalmente lo que pueda decir el sistema interamericano de derechos humanos, y no solamente con el tema de Fujimori, porque durante los últimos 3 meses han intentado remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pese a que inclusive Naciones Unidas se pronunció en su momento alertando de que esto era un posible atentado a la administración de justicia en nuestro país. Interesante. ¿Hay posibilidades de que Pedro Castillo pueda recibir la libertad condicional mientras su juicio avanza? Lo veo muy poco probable, porque en el Perú en realidad las prisiones preventivas han en promedio durado para los líderes políticos entre 2 a 3 años.
Entonces, Castillo recién lleva un año en prisión preventiva y tiene dos investigaciones, ¿no? Una por los actos de corrupción que hubo en su gobierno y otra por el intento de golpe de Estado. En el caso de intento de golpe de Estado, las evidencias han sido muy sólidas, pero en el caso de los actos de corrupción, si bien en su momento se presentaron pruebas que involucraban a su gestión con actos ilícitos, hasta este momento no ha habido grandes avances tras un año de que él ha Ya. caído del poder, ¿no? ¿Cuán amplio es el apoyo que hoy tiene Castillo? Porque ganó las elecciones porque una mayoría de peruanos le dio el apoyo. ¿Ese apoyo que recibió en su momento hoy se mantiene? Se mantiene sobre todo en el sur del país. Ayer, por ejemplo, se convocó a un paro nacional, ¿no? Que en teoría debería continuar hoy, pero no ha tenido tanta acogida. Pero ese respaldo que conserva Castillo mayormente se refleja en las regiones del sur, que son como el Cusco, Puno, Arequipa y Tacna, que son quienes piden la liberación de este ex presidente o ex autoridad que intentó dar un golpe de Estado, ¿no? Pero más allá de eso, Castillo ni siquiera tiene tampoco un partido político en el cual pueda apoyarse. Ya. Castillo llega al poder con la base de lo que es el magisterio, con el Sindicato de Profesores del Perú. Pero ahora, ese sindicato, representado por un grupo de congresistas en esta actual gestión, también está jugando en pared con un sector del Congreso que opera como fuerza oficialista en el régimen de Boluarte. Es Diego Quispe, es periodista político en el diario La República de Perú. Hoy nos acompaña con motivo de ese primer aniversario de la caída, la destitución de Pedro Castillo y la asunción por parte de Dina Boluarte. Estimado Diego, gracias por tu análisis. Feliz noche.